Dice un precepto bíblico muy poderoso: uno solo puede dar de lo que tiene, no puede dar de lo que no tiene. En ese preciso instante de la muerte de mi madre, noté que no tenía esa fortaleza de visión, de espiritualidad, de salud, de sanidad personal. La busqué, me tuve que fortalecer más, busqué este grupo de apoyo profesional en mi caso, para que me puedan dar esa mano y acompañarme en salir adelante. Y posteriormente, ya desde mi salud, seguimos en este proceso de acompañar a la familia. ¿Cuál sería esa frase importante, poderosa, que ahora tu madre que ya no está, tu padre que ya no está, tu hermano que ya se fue, este tipo de personas que ya no están en tu vida, te dejó como enseñanza? La muerte nos deja este pequeño obsequio. Y me gustaría que ahora, como parte de un ritual que hicimos en algunas familias, le digo: ¿qué piensas tú al respecto de recibir a tu madre en este momento? ¿No tendrías la capacidad de despedirte quizás? ¿Tendrías la capacidad de tomarla? ¿Tendrías la capacidad de recibirla? ¿De recibir a este ser humano, a esta persona que se fue de tu lado? ¿Qué le vas a decir? Enciende el micrófono, empieza a vibrar, una charla sincera que te hará pensar, historias, ideas que llegan al alma, con cada palabra la mente se ensancha. Aquí no hay guiones, solo emoción, diálogos que encienden la inspiración. Platicando con Santiago, escucha y verás cómo una historia te puede cambiar. Información que transforma y te hace volar. Inspira tu mente, te ayuda a soñar. Platicando con Santiago, podcast número 1 en Quito. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a Platicando con Santiago, conversaciones que informan, transforman e inspiran. Hoy estamos con un gran amigo, Ricardo, bienvenido nuevamente. En este segundo episodio exploraremos el mundo de la tanatología. Ya habíamos hablado de este tema en nuestro episodio anterior, pero quedaron muchas cosas por compartir, justamente, Ricardo. Entonces, el duelo es el espacio para entender, acompañar y sanar. Pero, ¿lo hemos hecho? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Hemos buscado ayuda tal vez para subsanar nuestros duelos? Por eso nuestro invitado, Ricardo, hoy nos ayudará a ver esas luces en todo lo que es sobrellevar un duelo. Así es que, Ricardo, bienvenido nuevamente y muchas gracias. Esto es Platicando con Santiago. Empezamos. Una pequeña introducción. Ya lo habíamos dicho, que la tanatología es la disciplina que estudia el proceso de la muerte y el acompañamiento del duelo. Y eso lo habías explicado tú, Ricardo, muy amablemente la semana anterior. Hoy quisiera topar unos temas que son muy importantes y relevantes para que podamos entender cómo poder llevar nuestros duelos. Y Ricardo, quisiera que nos expliques justamente sobre las herramientas y los recursos que ustedes tienen para poder enfrentar un duelo sano. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto? Muchas gracias, mi querido Santiago, por esta invitación, tu espacio que es tan cálido y tan amable y tan amigable. Tenemos muchas reacciones de todas mis redes sociales. Felicitaciones para ti por tu espacio. Se está contactando mucha gente a través de esta ventana tan bonita. Y bueno, pasando al tema de la tanatología y todo lo que tiene que ver con herramientas, recordamos que la tanatología tiene esta premisa de llamarse la ciencia del buen morir. Es bastante fuerte, ¿verdad? El buen morir, cuando nosotros asumimos la parte de la muerte y nos enfrentamos a este nivel de pérdida catastrófica, irreparable tal vez para la vida de las personas, analizamos que la tanatología tiene que tener procesos definidos, situaciones que puedan apoyar a las personas que estamos atravesando o que hemos atravesado estas circunstancias. Entre ellas, lo más importante, la parte de las redes de apoyo.
cómo nosotros visualizamos nuestro entorno, si es que está saludable o no. ¿Qué tipo de duelos estamos viviendo cada uno de los integrantes de este sistema social que ha colapsado por la pérdida de un ser querido? En algunos casos, algunas personas tendrán la posibilidad de tener un duelo normal, entre comillas normal. La muerte es una circunstancia no normal, pero que es natural en cambio, ¿no? En ese sentido, la persona que tiene un duelo normal va avanzando su proceso, es un tanto más fuerte, es un tanto más fortalecida y tiene esa capacidad de, en cierta manera, dar apoyo y estar presente en el proceso de los demás. Hay otros procesos de duelo que se vuelven patológicos, que son mucho más deprimidos, mucho más depresivos, mucho más complicados, que estos ya necesitarán acompañamiento profesional, necesitarán un grupo de apoyo más especializado, como por ejemplo, hay grupos que se reúnen para tratar a través de diferentes técnicas el manejo del duelo y el compartir este dolor. Los mismos temas de comunicación, de hablar al respecto de qué es lo que te está doliendo, te va a permitir expresar, te va a permitir conectarte con otros corazones, te va a permitir darte cuenta que no estás solo, que no estás sola y que puedes tener ese nivel de búsqueda, primero de identificación social con gente que comparte tu dolor. Y lo segundo, ir caminando todos conjuntamente hacia una mejor visión, hacia una visión de sanación. Qué bueno saber esto que tú nos acabas de comentar. Y yo tengo una pregunta justamente, Ricardo. ¿Cuáles serían o cuáles son las herramientas más efectivas que tú puedes recomendar como profesional para poder procesar estas emociones que tenemos los seres humanos después de una pérdida, ¿no? Todo el trabajo que se hace a través del autocuidado es muy representativo en el momento de buscar salud y sanación en un proceso de duelo. El autocuidado tiene que ver con esa conciencia de pertenecerme a mí mismo, de cuidarme a mí mismo, de ir sanando de a poco a través de diferentes procesos naturales, la respiración. Aquí también nosotros conectamos con algo muy bonito que se llama el mindfulness, la resignificación, el reframing que lo llaman en inglés, es decir, estos procesos de cambiar de lo negativo a lo positivo. Pero me dirán, ¿estás un tanto desequilibrado, Ricardo? ¿Qué estás diciendo? Positivo en medio de la muerte. Por supuesto, hay que buscar esa nueva visión de cómo nosotros nos encontramos. Entonces tenemos todos los procesos de desarrollo social, en el cual también me especializo en el campo de desarrollo humano, la parte de respiración, la parte de entrenamientos con respecto a los anclajes personales, anclajes sensoriales, la parte de resignificación y todo lo que tiene que ver con herramientas de tipo social son muy válidos. Además, el acudir a una terapia especializada y enfocada al duelo. Coméntame sobre estos temas. Yo tengo entendido que tú haces acompañamientos y haces talleres de esto. Yo quisiera que nos digas un poquito más para que la gente que nos está escuchando y nos está viendo por las redes, en caso de necesitar, acudan a un profesional, porque yo creo que más allá de la personificación del duelo, muchas veces no sabemos cómo afrontarlo y llegamos a un mar de dudas y como tú lo mencionabas, podemos caer en depresiones y negativismos y no querer salir. ¿Cómo la gente que está pasando por estos duros momentos puede acudir ante un profesional? Coméntanos. Bueno, mi estimado Santiago, pues se abren momentos en los cuales el dar es lo mejor que podemos hacer y pues estábamos planteándonos contigo mismo, pues construir juntos un espacio en el cual podamos acercarnos a estos corazones que se sienten abatidos, que se sentirán quizás en la incertidumbre de cómo voy a continuar, qué pasará de mi vida sin ti, qué va a pasar de lo que estoy haciendo hoy en mi vida. Ahora que se ha roto, que veo este túnel negro y no veo una luz al final del túnel, más bien construyamos espacios en los cuales podamos conectar este tipo de metodologías, de técnicas, de acompañamiento especializado, donde podamos construir procesos de resignificancia, es decir, analizando a todos los participantes que puedan acompañarnos,
¿Cómo te sientes tú ahora? ¿Cómo estás tú en este momento conectándote con este dolor? Muchas veces y en estas circunstancias se ve un incremento de las posibilidades de suicidio en personas que pierden a un ser querido, ¿no? Entonces, la tanatología también te trata de esto, de el hecho de manejar asertivamente el dolor y manejar también el miedo al dolor. Es decir, son dos circunstancias tan diferentes y que vamos a poderlas vivir en estos espacios. Aprende a manejar tu dolor, porque muchas veces el ser humano lo que hace es huir de él, negarlo, que son parte de las fases del duelo, ¿no? Negar el dolor, entramos en procesos de negación muy fuertes, luego cuando dejamos y nos cansamos de negar, entramos en procesos de ira muy profundos que nos hacen decir, esto no vale la pena, ¿por qué? Entramos en conflicto con nuestras creencias espirituales, mucha gente se pelea con la visión de Dios que tiene en su vida, dejan de ser espirituales, dejan de tener este nivel de valores. ¿Cómo estamos en ese sentido? Un momento de análisis de dónde estoy, cómo me siento y hacia dónde tengo que caminar. Entonces estos espacios se están abriendo en este momento, mis queridos amigos, mis queridas amigas, a través de esta ventana tan bonita que es Conversando con Santiago, para poder conectarnos con ellos. Me gustaría más bien que tú seas ese canal, mi querido Santi, que pueda llamar y a través de todas tus redes, pues podamos contactar a esta gente y organicémonos en un grupo donde vamos a dirigirnos a este proceso de sanación. Entonces va a ser algo muy chévere. ¿Qué te parece, mi querido Fantástico, Santiago? fantástico, mi querido Ricardo, pues es un tema muy, muy importante y muy poco conocido, como ya lo habíamos mencionado. Y sí, amigos, les invitamos muy próximamente, pues abriremos un taller justamente con Ricardo. Quienes quieran saber más de esto, pues ya les dejaremos al final los números de contacto o en sus comentarios también nos pueden decirlo. Y de lo que tú acabas de mencionar, Ricardo, pues tengo otra pregunta. ¿Cómo las redes de apoyo, la familia, amigos, grupos comunitarios, pueden potenciar un duelo saludable? Eso será siempre desde su visión de salud personal, ¿no? Es decir, en algunos momentos me ha tocado ser parte de situaciones personales de vida muy dolorosas, como en el caso mío, la pérdida de mi propia madre fue un momento en el cual uno mismo siente cómo se te quiebra la vida. El dolor de la pérdida de una madre es una de las circunstancias más fuertes que uno puede atravesar. Y cuando me sucedió a mí, pues me di cuenta de algo, que no estaba tan preparado como creía. Uno nunca lo está. Entonces tuve que buscar ayuda y tuve que decir, no estoy sano y tengo que sanar primero para luego poder dar esa salud que quiero transmitir. Como dice un precepto bíblico muy poderoso, uno solo puede dar de lo que tiene, no puede dar de lo que no tiene. En ese preciso instante de la muerte de mi madre, noté que no tenía esa fortaleza de visión, de espiritualidad, de salud, de sanidad personal. La busqué, me tuve que fortalecer más, busqué este grupo de apoyo profesional en mi caso, para que me puedan dar esa mano y acompañarme en salir adelante. Y posteriormente, ya desde mi salud, seguimos en este proceso de acompañar a la familia, de acompañar en este caminar tan fuerte, tan doloroso, pero que tiene que darnos unas nuevas visiones de vida. Es un proceso de cambio, ¿no? Para todos nosotros, los seres humanos que hemos pasado por esto. Fantástico, fantástico, Ricardo. También hay un tema que quisiera que nos platiques un poquito y es justamente la importancia que tienen los rituales de despedida, porque muchas veces no alcanzamos a despedirnos. Y recordarás en ustedes, amigos, pasamos por una pandemia en donde realmente nadie pudo despedirse de sus familiares. ¿Qué pasó con todas esas personas? La mente consciente no distingue la no realidad. Esta es una premisa poderosísima que debemos entender para sanar en muchos niveles de nuestras vidas. La mente siempre va a entender todo lo que capta, todo lo que recibe y todo lo que puede introducir hacia adentro de nuestro cerebro, de nuestro entendimiento como cierto.
Desde esa premisa tenemos que aprender y enseñarle a nuestro cerebro a entender algunos procesos de salud que nos van a dar este camino de avanzar, de sentir que estamos sanando, de primero percibir cómo nos encontramos, darnos cuenta y notar en ese sentido qué tipo de acciones son asertivas para nuestra realidad y que debemos de sumarle a esta lógica que cada uno de nosotros percibe como real para sanar. Entonces, entender cómo funciona mi entendimiento, entender cómo entiendo, para luego, desde adentro de mi cabeza, comenzar una estrategia de sanación. Eso sería lo más recomendable en ese proceso. Ya, y dentro de esto, ¿no es cierto?, de los rituales que hay, ¿no es cierto?, tenemos los velorios, las ceremonias, muchas veces la simbología también influye mucho. ¿Qué me puedes decir tú de eso? Y como un acápite, pues, querido Ricardo, pues, yo tuve la oportunidad en mi trayecto profesional de ver rituales de nuestros hermanos indígenas, en los cuales todavía ellos cantan los huaynos, ¿sí? Claro. Hacen el cortejo, y todos lloran, pero a la vez piden a Dios y luego festejan. ¿Qué nos puedes comentar? Tal vez nuestros amigos es la primera vez que escuchen, pero en todo el altiplano, en Bolivia, Ecuador, Perú, en todas las comunidades indígenas todavía hay las ceremonias en donde se cantan los huaynos, ¿sí? Desde ese punto de vista, acá en esta parte del occidente del planeta, nosotros aún lloramos a nuestros muertos. Hay algunas partes del mundo, en otros lados, en la parte oriental, en el lejano oriente, la Polinesia y algunas sociedades que tienen una visión diferente de este simbolismo que nos referimos con los rituales y las ceremonias, que en cambio despiden con alegría a la gente que parte, que quizás están preparados de una forma cultural muy diferente a la nuestra para conectarse a ese nivel directo al bienestar. Mi familiar se está yendo y qué bonito que te vayas, qué lindo ahora en este partir, en este buen viaje que vas a darte. Te despido con amor, te despido con alegría, te despido con sanidad en mi corazón. Viví, te disfruté en vida y pues de aquí en adelante sigue caminando, sigue hacia la luz y pues sé luz. Desde ahí esta parte de nuestras culturas ancestrales nos conectan con esta devolución a la Pachamama, ¿no? Y en algunas partes nos parecemos mucho nosotros los mestizos que perdemos nuestras raíces muchas veces. Hay veces que hacemos símbolos muy bonitos que he podido acompañar. Dice, nosotros queremos liberarle en una montaña a mi familiar, queremos liberarle en el campo, queremos liberarle en una ciudad, queremos liberarle en el agua, queremos liberarle en el mar. Que vuelva a la tierra, que vuelva a su esencia, esta parte que ya no es mi padre, que ya no es mi madre, que ya no es mi hermano, que ya no es mi familiar, la libero así y le dejo fluir, ¿no? Simbología personal, muy respetable. En algunos otros casos, mira lo que he encontrado, ¿no? Personas que han dicho, no, son los restos de mi querida esposa, son los restos de mi amado esposo, son los restos de mi madrecita querida. Más bien, no quiero ni siquiera tenerle en el cementerio porque el cementerio no le representa la muerte de mi madre. Los quiero tener, mira esto, escucha esto, en casa. Y los tienen dentro de la habitación. Y he visto un par de casos de 2 personas, de 2 hombres que perdieron a sus esposas. 3 hombres perdieron a sus esposas y tienen las cenizas de sus esposas dentro de su casa. Como protectores, diríamos nosotros. Les da ese nivel de tranquilidad a su proceso de sanación de duelo, que a pesar de que algunos terapeutas hemos discutido mucho al respecto de este uso que le hacen a las cenizas, ¿no? No, dice que macabro. Otros dicen, no sé. Otros lo miran más objetivamente. El terapeuta tiene que ser muy objetivo desde ese punto de vista. ¿Le sirve a la persona? ¿Le está aportando a su proceso de duelo? ¿Está avanzando o está retrocediendo? ¿Qué tipo de visión personalísima tiene este caso de desarrollo o no? Más bien sería de retroceso. ¿Cómo está avanzando o deteniéndose? Eso es lo que se debe de analizar.
En el caso de estas personas, yo noto que hay un avance en ellos, se sienten más tranquilos, más saludables, volvieron a sus actividades normales. La única circunstancia es que tienen estos restos dentro de la casa y que quizás a algunas personas les parecerá un tanto extraño, otros dirán, no lo haría, otros dirán, yo sí lo haría. ¿Qué harías tú, mi querido Santi? Podríamos pensar que justamente es la expresión del sentir de esa persona, ¿sí? Y una forma de honrar la memoria. Por supuesto. Y eso, de lo que tú nos acabas de hablar, facilitaría el cierre de ese duelo para que ellos en este caso, sí, sientan que están con esa persona que no está. Claro. En este caso, como te digo, el simbolismo es muy poderoso. Cómo tú te sientes adecuado con tu proceso personal de duelo. Es por eso es que incluso en la parte metodológica no hay un acuerdo real de cuáles son los pasos del proceso de duelo. Sí se notan algunas emociones que son las que dominan estos procesos, como la parte de la negociación, la ira, la frustración, la aceptación y el avance, ¿no? Ya sentir la resignificación. Pero de todas formas, pues cada persona va a construir su propio proceso de duelo, va a significar lo que para cada persona le significa esta parte de la ausencia de su ser querido, y desde ese punto de vista va a comenzar a avanzar. Caso contrario, no podrá. Todo con voluntad. Estimado Ricardo, yo tengo unas preguntas acerca de esto, ¿no es cierto? Ya dentro de tu experiencia, ¿cómo tú gestionas a las personas para que justamente no tengan ese miedo acerca de este tipo de rituales, ¿no es cierto? Porque hay gente que, como tú lo mencionabas, ¿no? Tiene miedo a dar ese paso, tener las cenizas de mi madre, de mi padre, de mis hijos, de mi ex pareja, en este caso porque si ya está fallecida, tenerlos en mi casa. ¿Qué puede decir la sociedad? Porque también aquí es importante lo que piensa la gente, ¿no es cierto? Como tú decías, muchos dirán, pero qué bizarro, qué loco, porque los tienen, ¿no es cierto? Por eso es mi pregunta, ¿qué este tipo de rituales, cómo se los debe manejar dentro de estos procesos? Como profesional tenemos que entrar con una premisa, ¿no? Que es algo que socialmente deberíamos pensar que es así. Pensamos, pues, la muerte es mala. Todos pensamos que la muerte es mala. Eso piensa un ser humano común y corriente. Nosotros como profesionales, como interventores, tenemos que tener esta visión. Está bien, puede ser que la muerte es mala, pero ¿qué dentro de ella podemos aceptar? La parte de la aceptación y en los procesos de aceptación social de la nueva transformación de este ente humano que estaba en vida y que ahora se ha trastocado hacia la muerte, esos son algunos de los efectos más poderosos que podemos encontrar en este tipo de terapias y de momentos de familias inclusive. En la parte de la pandemia me tocó vivir algunos momentos muy fuertes, muy catastróficos, como la llegada de féretros, la llegada de restos ya de personas que habían fallecido en cenizas. En ese caso de la pandemia te daban algunas opciones. O lo tienes en cenizas o no vas a ver a la persona que moriste, que perdiste en este trayecto. Entonces muchas familias asumían recibir las cenizas dentro de sus hogares y pues me decían, ¿y ahora qué vamos a hacer, Ricardo? Que me están llegando las cenizas, es que es el muerto, la muerte va a entrar a mi casa. Entonces hay que trabajar con eso, en ese momento con los grupos de familias, con los grupos de personas que están ahí, en este dolor, están adoloridos, están totalmente rotos y entra la presencia física. Entonces yo lo que les digo, disculpen, tenemos que pensar que más allá de la muerte se llevó a una persona. Nosotros saldremos victoriosos de la muerte. ¿Cómo lo vamos a hacer? De lo que la muerte nos dejó, nos ha dejado un pequeño regalo. Esta es la nueva forma de tu hermano. Esta es la nueva forma de tu madre. Esta es la nueva forma de tu padre. Recíbela con cariño, sobre todo con respeto, porque estos son los restos fúnebres más valiosos que tu familia puede llegar a tener. Valóralos, considéralos, recíbelos como un objeto sagrado
para ti? ¿Qué es sagrado? Ah, ya, para mí sagrado. Entonces, ¿qué piensan ustedes al respecto de esto? Sí, me parece que es algo lógico y perdón, sí. Miren, yo lo voy a tocar, lo toco, ¿no? Aquí están. La muerte nos deja este pequeño obsequio. Y me gustaría que ahora, como parte de un ritual que hicimos en algunas familias, le digo, ¿qué piensas tú al respecto de recibir a tu madre en este momento? ¿No tendrías la capacidad de despedirte quizás? ¿Tendrías la capacidad de tomarla? ¿Tendrías la capacidad de recibirla? ¿De recibir a este ser humano, a esta persona que se fue de tu lado? ¿Qué le vas a decir? Alguien ahora cambia la dinámica, ¿no? En vez de rechazarle, todas las personas querían aceptarlo. Yo quiero, ¿no? Obviamente vienen las rupturas, los llantos, los momentos de dolor, los momentos hasta de tensión, ¿no? De tensión, de por disgusto, supuesto. ¿no? Y en ese momento está uno ahí, muchas gracias. Permítele a la siguiente persona que reciba, permíteme, te la retiro, siguiente persona. Y luego le dejamos en el altar. Y luego, pues, desde algunas visiones, en este caso, habían pastores en estos procesos de duelo que yo pude vivir en pandemia, que no tenían la posibilidad de tener una visión clara, pero bueno, ya viendo que se desensibilizó más bien este nivel alto de rechazo y se transformó el ambiente en recepción, ya todo el mundo estaba un tanto más suelto a recibirlo. Pasó con personas católicas, pasó con personas cristianas, pasó con personas, con seres humanos. Exacto. Al final del día, todo el mundo tiene esa necesidad de al final del túnel encontrarse con los restos fúnebres de alguien y decir, ¿sabes qué? Qué doloroso, pero estoy aquí. Es necesario llegar a este cierre. Estamos acá. Y es el principio. Apenas esta puerta está siendo como que atravesada. Estamos atravesando nada más el dolor. Perfecto. Muy interesante, Ricardo. Espero que a nuestros amigos también les resulte interesante. También hay otros temas que podríamos tratar, ¿no es cierto? Y esto es justamente, ¿se olvida el ser que se ha perdido? Esta es una de las partes que más genera miedo con respecto al asumir, hacerse responsable de este momento tan duro, tan difícil de tu vida. Dices, pues, voy a olvidarme, por eso no quiero ir a terapia porque me voy a olvidar de mi familiar. Mira, como te decía, en los procesos de duelo hay un montón de filosofía y un montón de literatura y no se llegan a acuerdos, excepto a este, que yo he leído varios procesos y no hay un proceso que diga olvido del ser querido. Eso no existe. Desde ese punto de vista y es acercándonos a esta parte del desarrollo humano que es la tanatología, podemos ver que los seres humanos dentro de este proceso se van transformando, se transforman, se resignifican, el reframing, la resignificancia o el replanteo que se le denomina a este término en inglés, nos marca este preciso instante que es no olvidar, sino darle una nueva visión de vida inclusive. Yo lo veo como una nueva visión de vida dentro de mi espectro diario, de cómo me relaciono yo con la sociedad, con el mundo, con mi tranquilidad. ¿Podríamos decir que es la integración de la pérdida al relato de la vida, o al relato vital de cada uno de nosotros? Sí, claro que sí. Es que, digamos, el ejercicio a través de algunas técnicas como la escritura consciente, la escritura enfocada al desarrollo, ¿no? La parte de los procesos de desensibilización del dolor, los procesos de integración social para poder conectarnos. Entonces, en cada uno de estos procesos vamos sacando estas pequeñas migajas, estas pequeñas gotitas, estas pequeñas polvito de oro, que los vamos recogiendo, lo tamizamos y sacamos hacemos un gran tesoro. Recogiendo todas estas pepitas hacemos un gran tesoro que es, por ejemplo, esta pregunta que le va a encantar a la persona que está con dolor. ¿Cuál sería esa frase importante, poderosa que ahora tu madre que ya no está, tu padre que ya no está, tu hermano que ya se fue, este tipo de personas que ya no están en tu vida, te dejó como enseñanza? Si tú podrías decirme
una frase que representa a este ser amado que ya no está en tu vida, dentro de tu camino, hoy, ¿cuál sería esa frase? Esa es una de las partes más importantes, resignificar esa vida que todavía existe, porque pensemos en algo, una vida se pierde solamente cuando se olvida. Así que cuando nosotros olvidemos a un ser amado, ahí lo estamos destruyendo. Hay culturas como la mexicana que tiene esta visión de que cada año en el Día de los Muertos vuelven todos los seres amados que tenemos al otro lado del túnel si le ponemos un altar y le ponemos una fotografía. ¡Qué bonita creencia! Me dirán algunas personas, pero no es cierta. Pero si a ellos les funciona para tener ese nivel de cierre, Es como yo me voy a unir a esa creencia. Es como en nuestras comunidades, ¿no es Claro. cierto? Cuando se va a las comunidades indígenas, pues justamente el Día de Muertos, pues todos llevan comida, Ujú. hacen la mesa general en los cementerios, se come, se bebe, se canta. Y mi querido Santi, si tú miras este efecto de la muerte en la totalidad del globo terráqueo, coincide en fechas, coincide en la parte de la representación, justamente se habla del Día de los Muertos, el Día de Todos los Santos, el Día de la Santa Muerte, el Día de los Difuntos por acá, por Latinoamérica, y que todos tienen esta conexión universal, como algunos momentos que son universales en el planeta, ¿no? Por ejemplo, hay las historias ancestrales de pueblos de África que hablan de la parte de la inundación global, cuando vinieron todas las aguas y se inundó todo el mundo. Son cosas que coinciden y que nosotros como humanos deberíamos entender que nos representan, como en este caso, este punto del 2 de noviembre, del noviembre en inicios, del fin de octubre, estos inicios que nos conectan con esta reflexión que debemos hacer todos al respecto de la muerte. La muerte es un componente de la vida y no tenemos que alejarnos de ella. Y es más, tenemos que aprender a manejarla, aprender a acercarnos y recibirla quizás como los pueblos polinesios con alegría, vestidos de blanco y diciendo, ¿sabes qué? Mi tiempo aquí ha terminado, más bien hijos, nietos, vida, despídanme con alegría, no sufras porque voy a estar mejor. O sea, ¿qué consejo nos podrías dar, Ricardo, justamente para mantener vivo el recuerdo? Uh-huh. Sin que esto se vuelva crónico, este dolor que se lleva. Desde ese punto de vista, ponte en conciencia y en responsabilidad de tus emociones. Trabaja tus emociones para que prontamente, de una forma ágil, entiendas dónde estás en este proceso de duelo, que te des cuenta dónde estás y dónde debes de llegar, y que este camino hacia la resignificancia esté cercano. Es decir, asume tu responsabilidad en la emoción, en la sensación, en el dolor que tienes, para que otras personas te puedan ayudar si tú mismo no puedes salir adelante. Conéctate con estos espacios de salud y comienza a caminar este tipo de dolor para conectarte con estas emociones. En algunos momentos van a ser oscuras y fuertes, pero que nosotros podremos ir clarificando hasta llegar a esta luz que les llamamos la resignificancia. Qué fantástico, Ricardo, poder platicar contigo sobre este tema muy interesante. Tú hablabas hace un momentito sobre mindfulness, sobre reframing, que estas son las técnicas de control emocional, ¿no es cierto? Entonces yo quisiera que nos describas un poquito más acerca de esto, cómo ustedes la manejan dentro de su taller, justamente para que nosotros podamos tener un poquito de conocimiento y entendimiento acerca de estos temas. Las técnicas de duelo se manejarán siempre desde la visión del desarrollo humano y de todo lo que dentro de este campo científico se ha ido desarrollando. Una de las mejores técnicas que estamos atravesando y estamos dando a conocer en todos los niveles, en esta parte de la tanatología, en el nivel de trabajo con empresas, en el nivel de trabajo de autocuidado personal, es el mindfulness, ¿sí? Del reframing ya trabajamos un poquito con estos procesos del camino del duelo hacia la resignificancia. Pero en el mindfulness son técnicas que tienen que ver con la conexión respiratoria natural
¿Cuántos tipos de respiración existen? ¿Cómo utilizamos la respiración? ¿Cómo hacemos este breathing training, es decir, este entrenamiento en respiración que nos va a poder conectar hacia la salud personal, hacia nuestra salud mental y del desarrollo? Por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es cómo posicionamos nuestro cuerpo, los pies a una distancia de 1/4, por ejemplo, la espalda un tanto más erguida y recta, las manos sobre el regazo y aquí. El mindfulness tiene 3 momentos: la presencia, la conciencia y el enfoque. La presencia tiene que ver con cómo yo estoy presente en el aquí y en el ahora, porque si tú te das cuenta, muchas personas están en el presente de cuerpo nada más, pero sufriendo un dolor que quizás está en el pasado, y a este dolor lo podemos llamar depresión. O están en el futuro, viviendo una circunstancia que no saben cómo llegar a hacerla. Es decir, el cerebro puede estar en depresión o en ansiedad, pero no está aquí, no está acá, en el tiempo presente, en el aquí, en el ahora. Entonces, este es el presente. Aquí concientizamos cómo respiramos, tiene que ser de forma diafragmática, integral, cómo el aire entra a nuestra pancita, se infla la barriga y nosotros expulsamos con secuencias, con ritmos, y vamos dando un nivel de ritmo a la respiración para poder generar un nuevo estado, un estado consciente. Cuando logramos hacer este estado consciente, le vamos a ir llevando por el proceso de la transición del dolor y luego la liberación. En ese caso, cuando ya vamos trabajando todo lo que es mindfulness, comenzamos con estos 3 momentos: la presencia, la conciencia del dolor y el enfoque incluso se une a esta parte de la resignificancia. ¿Cómo voy sanando de a poco? Las metodologías y los estudios con respecto a mindfulness nos dicen que si tú haces un mindfulness de 2 minutos a 3 minutos por día, en un mes tú vas a tener un nivel de desarrollo, de mejora, de cambio de actitud totalmente significativo. Es recomendable trabajarlo no solamente en el duelo, sino en cualquier tipo de desarrollo, incluso de aprendizaje y de cambio de actitud mental. Qué interesante, Ricardo. Igualmente, algo que le estuve igualmente investigando, háblanos sobre los anclajes sensoriales. ¿Qué son? Desde ese punto de vista, pues, la percepción humana tiene esta parte de la capacidad de sentir. Y hay diferentes tipos de sentires. Hay sentires visuales, hay sensaciones auditivas y sensaciones kinestésicas. La kinestesia nos suma 3 tipos de sensaciones, como la olfativa, la gustativa y la táctil. A esta también se suma la emocional. Es decir, que el ser humano percibe el mundo y lo transforma a una información interna por su canal perceptual preferente. Es decir, los hombres generalmente somos más visuales, las mujeres generalmente son más emocionales, pero se pueden cambiar los patrones. A esto se le denomina el back, la parte visual, auditiva y kinestésica. Desde ese punto de vista, nosotros tenemos una memoria tanto dentro de nuestra cabecita como en nuestras emociones, en nuestro espectro emocional, que logran conectarnos a este tipo de sensaciones a veces dolorosas. Cuando nosotros encontramos estas sensaciones dolorosas, pues tenemos que desensibilizarlos, encontrar un nudo que nos duele y no entendemos cómo nos duele este nudo, entramos a la mente y entramos a las emociones y comenzamos a desatarlo desde la lógica de percepción de la persona con quien estamos trabajando. Esa es la metodología de trabajo de desensibilización por anclajes sensoriales. O sea, ¿podemos decir que estamos trabajando en la parte subjetiva del individuo? Sí, directamente en la parte inconsciente. Quizás no se da cuenta, pero a veces hay disparadores. Me ha tocado trabajar en algunos casos con personas que algunos profesionales han dicho, mira, yo ya no sé qué hacer con esta persona, ¿no? Y tú, bueno, tú que tienes más experiencia, pues ayúdame con esta persona que no sé cómo sacarle de este dolor. ¿Qué le sucede, no? Le analizábamos y veíamos que se conectaba a algunas sensaciones fuertes y ayer es donde colapsaba. Y tenía una sensación muy tenaz, una reacción incluso agresiva cuando determinado aroma como el café junto con el cigarrillo venía
a su percepción olfativa, recordaba un momento crítico. Y era el momento crítico donde fue y recibió un nivel de abuso muy grave. Estaba aquí, enclavado en su olfato, cuando alguien fumaba y olía a café, y él trabajaba en una oficina del sector público, esta persona colapsaba. Entonces, ¿por qué era? Porque tenía esta situación. Y él se volvía irritable, él se volvía nervioso, y nadie entendía por qué pasaba. Y había recibido un montón de situaciones de acompañamiento que no fueron adecuados quizás, pero al entender esta situación, se logra romper este patrón, esta circunstancia, se la desensibiliza y este dolor continuo termina. Qué fantástico poderte escuchar, querido Ricardo, y poder saber de este tema. Sí, y quisiera que también para nuestros amigos nos dejen sus inquietudes, sus preguntas en la caja de comentarios. No se olviden suscribirse a nuestros canales oficiales y este capítulo se estrenará el próximo lunes. No se olviden, amigos. Continuando con Ricardo, pues, ¿qué tú nos puedes decir acerca de la contención emocional? En ese sentido, pues, cuando nosotros encontramos las emociones, tenemos que tener un proceso definido para poder entender cómo funciona la emoción y cómo nosotros estamos capacitados o estamos en esa situación de poder enfocar esta emoción para un fin que sea asertivo para la persona, ¿no? Entonces aquí nosotros entramos a entender un proceso macro que tiene nuestro sistema de desarrollo, que es la parte psiconeuroinmune endocrina del cuerpo humano. ¿Sí? La parte psico, es decir, como una situación nos da un significado, de un contenido, es decir, ¿qué entendí de esta situación que se vuelve de la parte del entendimiento? Va a la parte neural, va a nuestras reacciones neurales, es decir, el cerebro comienza a generar una sustancia determinada que podría ser cortisol, oxitocinas, podría ser adrenalina. Comienza a trabajar el cerebro de forma natural, entonces estamos en la psiconeuro. La parte inmune, es decir, la irrigación corporal, nos va a dar una determinación incluso de cómo me siento ante este estímulo externo, y después de este estímulo externo nosotros tenemos la parte endocrina. Nuestro cuerpo tiende a sanar o nuestro cuerpo tiende a enfermarse más. Entonces este sistema de la red PNIE, psiconeuroinmunoendocrina, nos genera todo este reactivo. Por ejemplo, viene un perro y yo tuve una experiencia de niño muy fuerte con un perro, fui mordido hasta casi perder la vida. Le veo al perro, ¿cuál va a ser la reacción, no? Lo primero, retroceso, me viene acá el recuerdo de la mordida. Miedo, temor. El temor, me hago para atrás, comienzo a huir, comienzo mi mente a generar, en ese caso, adrenalina y cortisol, comienzo a sentir el temblor de mi cuerpo y comienzo a enfermarme. Puede pasar con un perro, puede pasar con un ratón, puede pasar con una araña, puede pasar con el recuerdo de que tú estás pasando por una funeraria y ves la funeraria y recuerdas la pérdida de tu ser querido y te da estas reacciones. Todo tu sistema está activado de una forma negativa. Lo que nosotros hacemos es entender las redes de conexión neural y darnos cuenta cómo funcionan para entender dónde está el cortocircuito, y nosotros somos técnicos en esta parte, vamos soldando suavemente estas desconexiones que hay. En algunos casos hay que cambiar de cables, en otros casos hay que cambiarle los circuitos, los chips y todo lo demás, y en algunos casos hay que desaparecer toda esta red y construir. ¿Tendríamos que decir que tenemos que resetearnos tal vez? En algunos casos toca, sí, pero con la parte de la experiencia que hemos logrado desarrollar y la incorporación de todo lo que tiene que ver con las ciencias del desarrollo humano, como la parte de la hipnosis científica, la parte de la intervención en crisis, el acompañamiento, incluso el coaching, la parte terapéutica que significa la visión de la intervención en crisis, la parte de la visión de la psicología integrativa. Todas estas se suman y te dan un montón de insumos de respuestas. Es decir, tienes una caja de herramientas grandota para poder trabajar.
¿Cuáles son los errores más comunes que se presentan cuando se da este tipo de acompañamiento? Algunos errores, ¿no? La falsa motivación. Ya vas a estar bien, tú puedes, adelante, ras, 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 tú saldrás. Es algo que realmente en algunos casos dice, no entiende mi dolor. Te estás burlando de mí, me estás menospreciando, me das un nivel de rechazo total que es muy, muy negativo, muy lejos de ser asertivo, se convierte en algo diatrogénico negativo, ¿no? La parte de la falsa visión de motivación que uno puede dar, ¿no? En el caso de niños, respetar, valorar lo inteligentes que somos los seres humanos en general, los niños incluidos. Tratarlos con respeto quiere decir a todos los seres humanos entender, tratar de escucharlos, darnos un espacio para que se expresen y ser muy francos y sinceros. No porque sean niños o porque el pobrecito va a sufrir, no le vamos a acercar a esta realidad tan decidora, tan transformadora como la muerte. Es que pasó y tiene que saberlo, ¿no? Tiene que adaptarse a ella, tenemos que decírselo, sí con sensibilidad, pero no negándole su capacidad de razonar al respecto de lo que está pasando. El entendimiento total, es decir, no menospreciar a las personas, no pensar que yo tengo esta es la tercera, ¿no? Yo soy el dueño de la verdad y yo no quiero que tú sufras. Esa es una de las cosas más fuertes que muchos hacemos, ¿no? Para que no sufra no le voy a decir nada, no voy a hacer nada. Pobrecito, no tengo que moverlo de su zona de confort, ¿sí? Entonces, más bien, si yo no tengo la capacidad de moverle a la persona que está sufriendo de un duelo quizás ya patológico, más bien voy a buscar a alguien que sí lo pueda mover. Notar estas señales que nos dicen, mi familiar necesita ayuda. Está excesivamente deprimido, no ha salido de esta situación, no ha podido moverse de esta visión. Tuve alguna vez una muy mala experiencia con una persona de una familia que me vino y me dice, mira, tengo este caso, se le murió la mamá y esta persona necesita ayuda. Le digo, pero tráigalo, ¿por qué vienes tú y no vienes tú con él? Me dice, porque me da esa situación de que le voy a lastimar, No, es el momento adecuado. Y quizás era el momento adecuado. Y te digo era porque esto es muy fuerte. La persona tuvo tal nivel de dolor que terminó suicidándose. Y eso para mí, le llamé, cuando me llamó esta persona, dice, se murió, ya se suicidó. Y le digo, mire, o sea, hay que intervenir, tú como familiar intervienes de una forma inteligente, llevándole donde el profesional, pues. Sí, es que el carro está sonando algo, le llevas al mecánico, ¿no? Pero si le ves ahí malo el carro y le dejas ahí, se va a dañar peor o se puede dejar de funcionar. Eso es lo que pasó con esta persona, que realmente para mí fue doloroso este nivel de pérdida. Le digo, ¿dónde está la familia? ¿Dónde está el resto de familia? Es que no te hemos contratado, no necesito que me contrates en este caso. Quiero estar ahí, quiero apoyarles y quiero hacerles entender que lo mejor es conectarnos a este nivel de la responsabilidad, de que si algo me duele tengo que enfrentarlo, mirarlo. Es muy duro, es bien fuerte, es una de las incidencias más grandes de suicidio. El no querer enfrentar al dolor y en falta de entendimiento, pues muchas personas pierden la vida. Interesante, Ricardo. Como última pregunta, ¿cómo puede un acompañante garantizar su propia salud emocional? ¿Cómo yo puedo ayudarte si yo no estoy sano? Es eso, entrénate, entiende procesos que más allá de filosóficos sean prácticos y funcionales. En este caso, nosotros como entrenadores de vida, como entrenadores de habilidades humanas, de habilidades sociales, ahora como se las conoce, como está este término en boga, habilidades socioemocionales, que ya son obligatorias de aprender y de enseñar en los colegios. La educación tiene que transformarse hacia allá, hacia el autocontrol, hacia el autoconocimiento y hacia el autocuidado. Es decir,
¿Cómo nos están enseñando a respirar? ¿Cómo nos enseñan a ponernos cuando recibimos una buena o mala noticia? ¿Cómo entendemos la intención del lenguaje? ¿Cómo conversamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos acercamos asertivamente a las personas? En mi carrera me toca entrenar docentes y me toca entrenar personas especializadas para que entiendan y aprendan a manejar estas emociones y estas habilidades sociales que son muy complejas, porque aquí en nuestro medio ecuatoriano no se están manejando. Me ha tocado ir a buscar dónde entrenarme, cómo conocerlas, cómo entenderlas. He tenido la posibilidad de ir a lugares donde fuera del país me he podido entrenar y he podido entender cómo funcionan todas estas destrezas que necesito para lograr el desarrollo de las personas. Entonces, la respuesta sería la más sencilla: entrénese, entrene y encuentre estos espacios de entrenamiento donde usted pueda darle ese tipo de capacidad de mejora a sus habilidades sociales. Fantástico, Ricardo. Entonces, justamente, pues, a los amigos que estén interesados, pues, muy prontamente creo que nos tendrás noticias buenas sobre los talleres para este manejo, ¿no, Ricardo? Estamos construyendo este espacio. Está la habitación de esta casa grande que es el desarrollo humano abierto para trabajar y poder generar ese nivel de procesar los dolores, de poder entender cómo manejamos nuestras emociones. Este taller está abierto para todo el público, incluso terapeutas que quieran entrenarse en habilidades sociales, en habilidades de vida, y estos entrenamientos entender desde la respiración, desde la relación, desde el dolor y desde el manejo integral de cómo sanamos como seres humanos, mi querido Santiago. Estamos todos invitados. Muchísimas gracias, Ricardo. Como en conclusión, los seres humanos no somos autosuficientes. Siempre vamos a necesitar del apoyo y guía en ciertos momentos. Ricardo, muchísimas gracias por la oportunidad de seguir conversando contigo. Esto es Platicando con Santiago, queridos amigos. No sin antes, quisiera agradecer a Mars Producciones, quienes son los auspiciantes de este podcast, y también a Santi Red, grupo de capacitación y consultoría en gestión de riesgos. Amigos, les invito para el próximo lunes que se conecten en nuestro capítulo de estreno. No antes, suscríbanse y denle like. Hasta la vista.